עלה בכוח גדולת ימין. En un artículo publicado y escrito por Liliana Hernández el pasado 14 de junio, para el diario La Crónica, por medio de su portal de internet cronica.com.mx, da a conocer Secretos del Apóstol del Mal, una serie sobre la polémica secta denominada la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Una historia que tiene un trasfondo desde hace 100 años, por lo que A&E hizo una de las investigaciones más profundas al hablar de Nazón Joaquín García, quien dio de qué hablar, por casos de abuso y manipulación. Un caso real que se da en la llamada Iglesia La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, Jalisco, y que fue llevado a juicio en Estados Unidos. Es una serie documental que trata de prevenir y educar a la audiencia para que esto no vuelva a suceder. Aquí le damos voz a todas esas víctimas que decidieron hablar para poder cambiar la historia, declaró en un encuentro virtual Carmen Larios, Senior VIP de América Latina para A&E. Nazón Joaquín García fue condenado a prisión en junio del pasado año 2022 por 3 delitos de abuso sexual de menores, dejando un sinfín de testimonios de hombres y mujeres quienes relatan de viva voz las prácticas de culto detrás de esta iglesia, así como las formas en que eran sometidas y sometidos sus feligreses a distintos tipos de abuso. Sergio Mesa, uno de los entrevistados y víctima de esta secta, quien fuera pastor precisamente dentro de la organización La Luz del Mundo, expresó: se trataba de controlar primero a los jefes de familia, incitándolos a traer a todos los miembros de su casa. No era algo voluntario, sino obligatorio. Declara Sergio Mesa que él fue testigo de cómo se hacían ricos, refiriéndose a la familia Joaquín, a costa de los demás y en general, en la mayoría de las veces, las personas más vulnerables y más pobres de las congregaciones. Pasaron muchos años para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Las víctimas denuncian hechos monstruosos desde los comienzos de La Luz del Mundo, en manos de su fundador, Eusebio, quien después se haría llamar Aarón Joaquín González. En el posterior mandato, liderado por su hijo Samuel Joaquín Flores, padre de Nazón, apóstol, como él mismo se autonombra, de La Luz del Mundo, de 1964 a 2014, de quien se aseguran que cometió múltiples abusos sin ser jamás enjuiciado. Y finalmente, en la época más actual, con Nazón Joaquín, que es el tercero en la generación, como líder. Estamos hablando de un lugar donde sexualizan a la mujer, donde la silenciaban y había un tema de racismo en la justicia. De hecho, no se hacía justicia por temas políticos. La fiscalía, declara Xóchitl Martín, otra de las víctimas, no quiso tomar el caso, y fue donde también la Unión Americana tuvo que intervenir, porque fue un suceso que arrastró a muchísimas personas. Esta producción de la cadena norteamericana A&E, recopila 25 testimonios de sobrevivientes en California, Texas, Arizona, Utah, esto en los Estados Unidos, en el caso de nuestro país, Ciudad de México y Guadalajara. Personas que han sido inclusive intimidadas y amenazadas por las declaraciones que presentaron en algún momento de manera oficial. También la serie exhibe la temática de corrupción por parte de esta pseudocongregación y la soberanía del pseudoapóstol, no solo por el enriquecimiento ilícito, dicho sea de paso, a través del ingreso aportado por sus seguidores, el diezmo.
sino también por el vínculo de esta iglesia, la luz del mundo, con el poder político y económico. La serie, temporada 1, consta de 5 episodios. Se estrenó el pasado 4 de junio, a un año prácticamente de que Naasón Joaquín fuera precisamente enjuiciado y condenado a 16 años y 8 meses de prisión en una corte de California, en los Estados Unidos de América. Muy bien, amigos, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, a esta nueva transmisión. Hoy es viernes 18 de agosto de 2023. Somos sus servidores Yasmín Barrera Pérez y Fernando Juárez del Ministerio Jerusalén, el sonar del shofar. Y con esta editorial que acabo de compartirles, quiero... Del sonar del shofar, así es. También, desde luego, nos acompaña nuestro pequeño y guapo hijo Eliel Isaí Juárez Barrera, quien también les da la más cordial de las bienvenidas, ¿verdad, hijo? Sí. Les manda un beso, de hecho, a todas y todos sean bienvenidos. Como lo acabo de comentar, amigos y amigas, en esta editorial, es de verdad vergonzoso, es de verdad patético, es de verdad bastante bochornoso lo que ocurre detrás de los cultos de muchas iglesias, de muchas pseudo denominaciones. Al respecto de esta serie que se llama precisamente Los secretos del apóstol del mal, y que en estos días he tenido la oportunidad de poder ver completa, de principio a fin, juntamente con mi esposa y mi pequeño la hemos podido ver. En esta serie hay, como ya lo mencioné en la editorial, hay más de 25 víctimas, tanto varones como mujeres, entrevistados en el desarrollo de esta serie y que precisamente comparten sus testimonios de cómo sufrían abusos de toda índole, abusos laborales, abusos de carácter sexual, abusos económicos por parte de los líderes de esta secta. Al respecto, quiero decir, por ejemplo, que Moisés Padilla, uno de los entrevistados, de hecho, relata cómo fue secuestrado y gravemente golpeado en una zona boscosa de Jalisco y asegura que Samuel Joaquín pagó una jugosa cantidad de dinero a autoridades mexicanas por su cabeza, por la cabeza de Padilla. Por otro lado, Xochitl Martín da testimonio acerca de todas las trabas y lo anquilosada que se quedaron sus denuncias aquí en México, lo cual no ha impedido que tanto ella como su esposo hayan llevado el caso inclusive a una corte federal en el país de las barras y las estrellas. Amigos, estamos en el mes de agosto, mes de la Biblia, y hace 8 días, la semana anterior, tuvimos la oportunidad y el privilegio de comenzar con esta nueva serie en la cual precisamente estamos abordando este bendito libro. Y muchos de ustedes me preguntarán, Fernando, oye, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que ahora estamos estudiando, que es la Biblia? La respuesta es todo, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Para empezar, muchos de estos abusos y atropellos que en muchas iglesias de todas las denominaciones y profesiones de fe no es privativo de la luz del mundo, se cometen es porque existe un avasallante y vergonzoso desconocimiento de las Sagradas Escrituras por parte de la feligresía, sin dejar de mencionar la gran necesidad que tiene o tenemos todo ser humano de ser liderados, de sentirnos liderados, guiados por alguien. Estos factores llevan en la mayoría de las ocasiones a que la palabra de un hombre y sus hechos también sean tenidos como palabra divina, infalible, irrefutable, inequívoca. Este es uno de los errores teológicos de varios que comete esta secta y el cual no es privativo, como ya lo dije, de la luz del mundo, ya que hoy día en no pocas iglesias evangélicas, y lo digo tristemente, dentro del protestantismo, dentro de la iglesia evangélica también ocurren situaciones de este tipo. La apostolitis y la profetitis se encuentran en su máximo esplendor, amigos y amigas.
hoy se levantan, se multiplican, polulan y navegan cualquier cantidad de apóstoles y profetas en el pueblo evangélico. Hay muchos hombres que se autonombran precisamente de esta manera, el apóstol fulano, el doctor perengano. Y señores, aquí la pregunta es, ¿apóstoles de quién y doctores en qué? Obviamente esto nos daría y nos va a dar para una nueva serie que quiero compartir por ahí del mes de octubre, noviembre, Besdat Hashem, si Dios nos permite, acerca precisamente de lo que es el ministerio apostólico y el ministerio profético. Por supuesto, amigos y amigas, hermanos y hermanas que creemos, mi esposa y yo creemos al ministerio apostólico, creemos al ministerio profético. Sin embargo, hoy, y es algo que yo le comentaba a mi esposa, hoy, en pleno siglo XXI, año 2023, hay más apóstoles y hay más profetas en la iglesia evangélica que los que han existido en la historia desde el siglo I hasta nuestros días, perdón. Hágame usted el favor. Hay hoy más apóstoles, según, y más profetas, según, hoy en día, que los que han habido en todo lo largo de la historia evangélica, de la historia de la iglesia protestante. Y esto se debe, amigos y amigas, precisamente al nepotismo. Esto se debe a la desfachatez con la que muchos hombres y también mujeres se levantan y se autonombran apóstoles, se autonombran profetas. Hay cualquier sarta de barbaridades, cualquier sarta de herejías que hoy se predican en los templos evangélicos que, si Cristo viviera en nuestros días, yo creo que partiría muchos púlpitos de tantas barrabasadas que se están predicando. Y perdón por la expresión. Regresando o volviendo al punto con el cual abrí esta cápsula y con la cual compartí mi editorial de inicio el día de hoy, el segundo error que comete esta secta llamada La Luz del Mundo es que enseñan que Jesús tiene dos naturalezas, que es Dios y es hombre, regresando así a la más pura y clara doctrina del arrianismo. Y esto es completamente antibíblico, hermanos y hermanas. Esto es completamente, prácticamente una herejía, porque en Jesús no hay dos naturalezas, no hay una naturaleza dual. Y esto quedó más que claro en el Concilio de Calcedonia, cuando se estableció categórica y teológicamente que Cristo es el teantropos, es el Dios hombre, es tan Dios y tan hombre al mismo tiempo. Y obviamente me gustaría también dedicar una cápsula completa para hablar de este tema, ya que no es algo sencillo de explicar ni sencillo de entender. Y tendríamos que dar toda la base bíblica que sustenta la unión hipostática de Cristo. Número 3. La Luz del Mundo sostiene que la Biblia es letra muerta. Fíjese nada más. Y hoy, o en este mes que estamos enseñando acerca de la Biblia, hace 8 días abordamos el tema de la inerrancia y de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. La Biblia es viva. La misma palabra de Dios dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es letra muerta. Esta denominación, por no decir secta, enseña que la Biblia es letra muerta y que su interpretación, aplicación y enseñanza está exclusivamente reservada para algunos hombres, refiriéndose obviamente a los Joaquín, que se autonombran apóstoles de Jesucristo. Cuarto error, y esto lo estamos sopesando a la luz de la Biblia. Por eso, amigo y amiga, hermano y hermana, qué importante es que como cristianos evangélicos, qué importante es que como hijos de Dios, protestantes, conozcamos nuestras propias raíces y nuestra propia teología, para que no cualquier hijo de vecina venga y nos mueva con vientos de doctrina. Hay 5 solas que caracterizan a la iglesia evangélica: sola escritura, sola fides, solo Cristo, solo Dios merece la gloria y sola gracia. Son las 5 solas
que caracterizan al cristianismo evangélico. Y obviamente esta secta, la Luz del Mundo, no comparte la doctrina evangélica, no es una iglesia evangélica. Por cierto, productores de A&E, les pediría humildemente y de corazón que editen esa parte al principio de la serie, El Apóstol del Mal, porque la Luz del Mundo no es una iglesia evangélica, no comparte nuestra plataforma de creencias. Número 4. Esta iglesia bautiza en el nombre de solo Jesús, lo cual es una herencia directa del pentecostalismo unicitario, denominación de la cual Eusebio Joaquín salió. Efectivamente, de hecho, sus biógrafos dicen que Eusebio, que después se hizo llamar Aarón por un supuesto sueño que tuvo en donde Dios le dijo que tenía que restaurar la iglesia primitiva, Aarón, cuyo nombre real y verdadero y nombre de pila es Eusebio, deja la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, que sí es una iglesia, ellos sí son una iglesia evangélica, aunque son pentecostales unicitarios, o como los conocemos en México, iglesias de solo Jesús, bautizan precisamente solo en el nombre de Jesús. No voy a decir mucho al respecto, no voy a atacar ni mucho menos, porque incluso tengo conocidos pastores que son de iglesias solo Jesús y realmente son iglesias con una sana doctrina que, más allá de esta pequeña, diría yo, diferencia teológica, todo lo demás es correcto a la luz de la Biblia. Sin embargo, este hombre, Eusebio, en este supuesto sueño, pues se voló la barda y empezó a trazar doctrinas heréticas. Lo mismo ocurrió con este señor Carl Russell al fundar en los Estados Unidos los Testigos de Jehová, en un supuesto sueño también. Con Joseph Smith, no se diga, que recibió en un sueño el libro del Mormón y dejó la iglesia bautista a la que pertenecía y fundó a los mormones. Y como lo dice la misma Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice el apóstol Juan, se hubieran quedado con las enseñanzas de Cristo. Vemos aquí, amigos y amigas, qué importante es que un cristiano, un hijo, una hija de Dios realmente esté bien cimentado en su fe, en su doctrina, en su enseñanza, porque si no, como lo dice también la propia palabra de Dios, cualquier viento de doctrina puede venir a movernos. En la presente entrega abordaremos los conceptos de texto masorético, es lo que nos proponemos hoy, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Texto masorético, vamos a abordar precisamente el concepto de sola escritura, que es una de las 5 solas, repito, que identifican al pueblo evangélico, que identifican al pueblo protestante. Vamos a hablar también de la inspiración de la Biblia. Es un tema que Dios ha puesto mucho en mi corazón y que precisamente en días pasados, y es un sueño que yo le comentaba a mi esposa, Dios puso un sueño bastante gráfico, bastante impactante en mi corazón, y obviamente eso no va a ser un pretexto para que yo quiera formar una nueva denominación o una nueva secta, Dios nos libre. Sigo abrazando la fe cristiana, la fe protestante y la fe evangélica, como lo hice cuando de niño conocí a nuestro Señor Jesucristo. El concepto, y vamos a entrar de lleno a este tema, vamos a hablar de sola escritura. Es una expresión en latín que significa solo por medio de la escritura y que obviamente se refiere a la Biblia. Es decir, sostiene el principio de que todo creyente en Cristo debe guiarse solamente por la Biblia como la única y suficiente palabra de Dios, inspirada y autoritativa. Así es, amigos y amigas, los cristianos solamente tenemos un solo libro que guía nuestra vida, y ese es la Biblia. Podemos tener comentarios, podemos tener diccionarios, podemos tener otros libros que hagan referencia a la Biblia, pero nuestra primera norma de vida debe de ser la bendita palabra de Dios. Recordemos que una de las más grandes imposturas de la Iglesia romana, de la Luz del Mundo, de los mormones, de los Testigos de Jehová y de tantas sectas ha sido la tradición eclesiástica,
y por medio de la cual, en el caso de la Iglesia romana, pretenden convencer a su feligresía, acerca de la infalibilidad del Papa, por ejemplo, y sus bulas papales, y poner a éste como vicario de Cristo en la tierra, todo lo cual es una sarta muy grande de mentiras. El único vicario o sustituto, eso es lo que significa la palabra vicario, del latín vicarius, que es sustituto, es el Espíritu Santo. Jesús, recordemos que le dijo a sus apóstoles: me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador, que en el griego es Paracletos. El único vicario de Jesús ahora en la tierra es el bendito Espíritu Santo, no el Papa, como lo enseña la Iglesia romana, ni ningún Joaquín, ni ningún Pedro, ni ningún Ramiro, ni ningún Arturo, ni ningún Enrique, ni ningún Fernando, como lo quieren enseñar otras sectas. Aquella iglesia, secta o denominación que quiera poner a una persona y no a Cristo como centro de su fe, están ya errando. En esta serie de artificios que la Iglesia romana, entre otras, ha tratado de imponer, también es sabido que en el siglo IV después de Cristo ordenaron la traducción de la Biblia al latín. Esta traducción es conocida como la Vulgata Latina, hecha por Jerónimo de Estridón. De hecho, este idioma, el latín, se conservó hasta bien entrado el siglo XIX, amigos y amigas. Desde su creación, la Vulgata y el idioma latín eran la Biblia y la lengua a los que muy pocas personas tenían acceso para poder estudiar las Escrituras. Recordemos que no hace mucho todavía la misa se impartía estando el cura de espaldas al pueblo y dando la misa en latín. Esto no era porque el latín fuera un idioma santo o porque de esa manera descendiera más fuerte o más rápido o más efectivo la presencia de Dios. No era nada de eso. Simple y sencillamente porque querían tener al pueblo en la ignorancia. Querían tener al pueblo en el error. Para poder estudiar las Escrituras, obviamente se tenía que saber latín de acuerdo a la Iglesia romana, y de hecho era para ellos era una supuesta herejía el traducir la Biblia a las lenguas vernáculas o a las lenguas nativas de cada pueblo. De hecho me viene a la mente John Wycliffe, que fue uno de los pre-reformadores, y que la historia nos dice que este hombre tradujo por primera vez el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento de Wycliffe, al idioma inglés. Y fíjese nada más, hágame usted el favor, la Inquisición y la Iglesia romana mandaron a sacar los huesos de Wycliffe de la tumba para quemarlos por la herejía que había cometido, según ellos, de traducir la Biblia al inglés. Bendito sea Dios que hoy tenemos traducciones de la Biblia a prácticamente todos los idiomas, todas las lenguas y muchos de los dialectos que se hablan no solo en México, sino en todo el mundo. Cuando en 1517 Martín Lutero lleva adelante la Reforma Protestante, escribe el 31 de octubre en su tesis número 62. Recordemos que Lutero escribió 92 tesis, hermanos y hermanas, y las pegó precisamente en la puerta de la Catedral de Wittenberg. De hecho, yo creo que si Lutero hoy viviera, pegaría también varias tesis, pero no en las iglesias católicas, en muchas iglesias cristianas. Lutero, al respecto de la Biblia, dijo lo siguiente: el verdadero tesoro de la iglesia es el Santo Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Lo que Lutero nos dice aquí, que el tesoro que tiene la que tenemos la cristiandad es la Biblia, la bendita palabra de Dios. Ahora bien, también me gustaría citar lo que dice la Confesión de Westminster al respecto de la Biblia. La Confesión de Westminster, amigos y amigas, como ustedes saben, es un documento, es un credo que caracteriza a la Iglesia protestante. Y dice así: la autoridad de las Escrituras, de las Santas Escrituras, por la que ellas deben de ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí y por sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben de ser creídas
porque son la palabra infalible de Dios. Esto es lo que dice en una de sus partes la Confesión de Westminster, que precisamente tienen como credo la Iglesia de Escocia, la Iglesia Presbiteriana. Las iglesias luteranas tienen como base doctrinal la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, y efectivamente eso es lo que creemos en la Iglesia Evangélica, que la Escritura es letra viva, que la Escritura, amigos y amigas, es la única y suficiente norma de fe y conducta para los hijos de Dios. Repito, aunque podamos citar el Sagrado Libro del Zohar, aunque podamos citar el Talmud o el comentario del Nuevo Testamento de Moody o el Nuevo Diccionario Enciclopédico Bíblico de Squine y Samuel Vila, aunque podamos citar mucho material, nuestra principal fuente y única fuente de información y de formación debe de ser la bendita palabra de Dios, a la cual, Baruch Hashem, todos tenemos acceso. No necesitamos ningún privilegio, ni ningún estudio, ni ningún grado, ni ningún nombramiento especial para acceder a la Biblia. Basta con que, si usted tiene este bendito libro en su casa, lo abra y comience a leer para que ahí usted experimente la vida, el poder, el soplo divino de Boré Olam. Vamos a leer lo que dice segunda carta de Pedro 1:19. Esto lo estuvimos también estudiando la semana pasada. Les recomiendo que tanto en nuestra plataforma de YouTube como en nuestra plataforma de Facebook, amigos y amigas, puedan ver las cápsulas anteriores. Baruch Hashem, también ya grabamos una serie completa sobre lo que es el valor de la Tzedaká. También ya grabamos una serie completa acerca de la interpretación de la Biblia y tenemos algunas predicaciones sueltas, por así llamarlas, allí, tanto en la plataforma de Facebook como en YouTube. Les pido también, por favor, aprovechando esta pausa, que nos regalen un like, que se suscriban, que comenten, que compartan y que nos ayuden a generar más contenido como este. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 20 al 21 dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. La Reina Valera dice: han hablado inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, también la vamos a leer en esta noche. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Cómo se va a preparar el hombre de Dios? A través de la bendita Biblia. Vamos a leer qué dice primero de Juan 5:9. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 9, dice así: si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios, y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Recordemos también que en Juan 1:1, en el Evangelio de Juan 1:1, dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la esencia misma, es la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice así la bendita palabra de Dios. Primera a los Tesalonicenses 2:13 dice así: de ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Baruch Hashem, la palabra de Dios es palabra infalible, inerrante, plena, suficiente, Baruch Hashem, y autoritativa. Bendito sea el Señor. De tal manera, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que
necesitamos conocer, estudiar las escrituras por cuenta propia. No aceptemos, no digamos amén a cualquier cosa que nos digan, por más pastor, por más apóstol, perdón, que una persona sea. Tenemos que validarlo en la escritura primeramente. Y me gustaría cerrar esta serie de lecturas con Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 10. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 6, del 4 en adelante, dice: escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios es nuestro Dios único, y tú amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repítelos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Bienvenidos y bienvenidas todos aquellos que se están conectando también en nuestra plataforma Facebook. Estamos completamente en vivo transmitiendo hoy viernes 18 de agosto de 2023. Sean bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Como lo acabamos de leer en Deuteronomio 6 del 4 al 10, aquí nos dice que grabemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, que se los repitamos a nuestros hijos, que se los digamos a nuestros hijos, que hablemos de ellos tanto en la casa como cuando estemos de viaje, que hablemos de ellos cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, que los grabemos en nuestra mano como una señal y que los pongamos en la frente como un distintivo, que los escribamos en los postes de tu puerta y en la entrada de tus ciudades. Y la pregunta que yo hago aquí, amigos y amigas, si siguiéramos en esas mentiras, si siguiéramos en esas prácticamente herejías que Roma, que la luz del mundo y que muchas sectas enseñan, falsas religiones, acerca de que no todos tienen acceso a la Biblia, ¿cómo podríamos pues cumplir este mandato que nos entrega y que nos da Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo podríamos cumplir este mandato de enseñarle a nuestros hijos la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos transmitir oralmente la palabra de Dios sin siquiera conocerla? Eso sería un completo absurdo, ¿no creen? Para poder cumplir entonces este mandamiento que se conoce de hecho como el Shema Israel que Boré Olam nos entrega, necesitamos tener acceso a la Biblia en nuestros idiomas, en una comprensión pura, directa y sencilla, para poder hablar a nuestros hijos, para poder hablar a nuestra esposa de ello. Y hablando de la familia, hablando de la esposa, de los hijos, el enemigo de nuestras almas nuevamente se quiere meter con el bien más preciado que tiene una familia, sus hijos, pero no lo va a lograr, no lo va a poder. Escrito está en Mateo 16, 19. Y aún el poder de la muerte, Jesús le dijo a Pedro cuando se fundamenta la iglesia, aún el poder de la muerte no podrá tocarte, aún el poder de la muerte no podrá vencerte. La Reina Valera dice, aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. De tal manera, amigos y amigas, que nuestra familia debe de ser nuestro mayor tesoro. Regresando un poco al tema de la apostolitis y profetitis que tanto está afectando hoy a la iglesia evangélica y que estamos ya bien metidos con el griego y que exousia y que suneidesis y que dunamis y tantas palabras ribombantes que a veces la gente, que a veces los pastores, los apóstoles dicen en griego, cuando ni siquiera el pensamiento bíblico es griego, es hebreo. Señores, Jesús era de ascendencia hebrea, no era griego, no era romano, no era latino, no era mexicano, no era anglosajón, era hebreo. Y como lo dice el apóstol Pablo, la salvación nos viene por los judíos.
Y aquí lo que Pablo está diciendo es que debemos de entender el pensamiento judío para poder entender la salvación de Yeshua HaMashiach. La familia es el bien más preciado. Y antes que un pastor venga a presumir que está bajo la cobertura del apóstol Perengano o bajo la cobertura del doctor Mengano, vuelvo a preguntar, ¿doctores en qué y apóstoles de quién? Con todo respeto. Lo primero que le tendríamos que evaluar a un pastor es cómo tiene a su esposa, cómo tiene a sus hijos, cómo trata a su familia, cómo funciona dentro de su núcleo familiar, aún dentro de su núcleo más cercano. Y yo sé que nuestras enseñanzas pisan callos y derriban vacas sagradas, pero no, Dios no nos vino a poner aquí para darle palmaditas en la espalda a la gente y decirles qué bonito estás y qué bien haces las cosas. No, tenemos que enseñar la Biblia, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Así que, si bien es cierto, y gracias a Dios por esos hombres que realmente están cumpliendo un ministerio apostólico, y que si a la luz de la primera carta a los tesalonicenses midiéramos, escuche lo que le voy a decir, midiéramos el ministerio apostólico, con los dedos de una sola mano se contarían los apóstoles de este tiempo. Porque hoy los apóstoles quieren viajar en jet privado, hoy los apóstoles quieren dormir en hoteles 5 estrellas, hoy los apóstoles quieren comer en restaurantes de lujo, vivir una vida opulenta. Discúlpeme, pero no es así. Y tampoco estoy diciendo que entre más pobre, más santo. Tampoco es eso, porque tampoco Dios nos trajo a esta tierra para estar mendigando y para estar sufriendo. Pero sí es muy importante que evaluemos el ministerio apostólico y el ministerio pastoral, y por más unción y por más milagros que se digan que han hecho, tenemos que evaluar su enseñanza a la luz de su propia familia y a la luz de la Biblia. Yo no puedo concebir un pastor que haga milagros y que no trate bien a su esposa. Yo no puedo concebir a un apóstol que supuestamente haga obras milagrosas y no sepa cuidar de sus hijos. Por eso, iglesia, tenemos que estar bien alertas y bien entendidos en la palabra de Dios. Baruch Hashem, que agosto es el mes de la Biblia y que tenemos que entender que la Biblia, como ya lo leímos bajo el epígrafe de la sola escritura, es la única autoridad divina, la única, no hay más. Ni el libro más vendido, ni el bestseller más leído, ni el libro más citado puede nunca, jamás superar a la Biblia como palabra de Dios. Hablar de la autoridad de la escritura significa que vamos a apuntar al hecho de que la iglesia evangélica no tiene un papado. Así es, nosotros no tenemos una figura de autoridad única, como en el caso de Roma, el Papa, o como en el caso de la Luz del Mundo, los Joaquín, o como en el caso de los Testigos de Jehová, este o aquel, o los mormones. Todas estas sectas tienen un hombre como figura de autoridad. Nuestra única figura de autoridad es Cristo en la iglesia protestante. Precisamente porque no dependemos de ningún hombre para poder entender la Biblia. Los hijos e hijas de Dios no necesitamos de ningún hombre que le dé su interpretación a las Sagradas Escrituras, toda vez que la Biblia, escúcheme, la Biblia contiene autoridad en sí y por sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma y requerimos solo del Espíritu Santo de Dios para poder entenderla. Luz. Lo único que necesitamos es luz, or en el hebreo. Por eso, allá en Génesis 1:3, si no me falla la memoria, Boreolán dijo, sea la luz, sea or, y la luz vino a ser. Ahora, cuando hablamos acerca de la inspiración, acerca de los santos hombres que, de acuerdo a segunda de Pedro, 1:19, fueron inspirados. Esto nos puede llevar a pensar y caer en el error que necesitamos prácticamente tener alitas y aquí arriba una aureola, y que necesitamos ser casi como angelitos para poder entender la Biblia. No, la Biblia la vamos a entender, y la Biblia la podemos entender, amigos y amigas, hermanos y hermanas, la Biblia la vamos a entender en medio de nuestra vida
cotidiana, en medio de nuestro diario andar y de nuestro diario caminar, vamos a entender la Biblia, en medio de las vicisitudes, en medio de las aflicciones, en medio de las alegrías, en medio de las batallas que día a día estamos viviendo, vamos a entender la Biblia. De hecho, como lo dice precisamente, como lo dice 2 de Corintios 4, 17 y 18, son esas vicisitudes, son esas vivencias las que nos van a llevar precisamente a leer, a entender y a vivir la Biblia. ¿Qué nos dice segunda carta a los Corintios? Segunda carta a los Corintios, ¿qué nos dice? Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Dice así, es importante comentar y lo hago en este momento, todas las citas bíblicas que he leído han sido de la Biblia Traducción Latinoamérica. Biblia Traducción Latinoamérica. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, dice así: no se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Así como lo estamos diciendo entonces, amigos y amigas, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestro diario andar van a ser las pesas y las medidas, van a ser las formas y los momentos, van a ser los medios por los cuales Dios nos va a permitir entender su palabra y por los medios por los cuales Dios va a hablar a nuestro corazón, va a hablar a nuestra vida, va a hablar a lo más profundo de nuestra alma, precisamente para poder entender su Sagrada Escritura. De hecho, de acuerdo al vocablo, o más bien, en el diccionario Vine de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento, esto es lo que significa la palabra inspiración. Esto es lo que significa la palabra inspiración. Este término se encuentra unas 378 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. De hecho, la palabra es ruach. La palabra es ruach, que es la palabra que se traduce como espíritu o inspiración. Y el primer uso tiene, de acuerdo al diccionario Vine, esta palabra tiene 6 usos. No voy a citar todos porque sería demasiado largo y ya estoy sobre el minuto 42 y quiero ser muy respetuoso de los 56 minutos que hemos fijado para cada emisión. Recordemos que el primer uso que se le da a la palabra espíritu, ruach, aliento, está relacionado con vida, ánimo, disposición a. Pero el segundo uso que se le da a este término, y mucha atención con esto, amigos y amigas, el segundo uso que se le da a este término con un énfasis particular en la calidad invisible, intangible y fugaz del aire. Ruach también se llega a significar nada, cero, ausencia, vacuidad, vacío, no hay nada. Eso es también lo que significa la palabra ruach. Y es por eso que en nuestro ministerio Jerusalén, en el sonar del shofar, insistimos en el estudio, en el sonar del shofar insistimos en el estudio del hebreo bíblico para poder entender precisamente mejor la palabra de Dios, para poder entender, mejor dicho, en su forma correcta la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra ruach se forma, ya conocemos algunas de las letras hebreas, amigos y amigas, y les prometemos, mi esposa y un servidor, que vamos a preparar una edición especial en donde nos vamos a dedicar a estudiar únicamente las letras hebreas para tenerlas con mejor conocimiento. La palabra ruach significa, o más bien se compone de las letras Reish, Vav, Het, cuyo valor numérico es 200, 6 y 8 respectivamente,
nos dan una suma de 214. Si aplicamos temurá a esta palabra, tenemos precisamente la palabra jaguar, que significa ponerse o estar pálido, y la palabra ur, que significa blanco. Si le damos un pequeño cambio en el orden a estas letras y ahora las acomodamos het, bat, reish, vamos a tener estos dos significados: ponerse o estar pálido por un lado y por el otro lado blanco. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Por qué la palabra inspiración, amigos y amigas? ¿Por qué la palabra inspiración, hermanos y hermanas, contiene estas dos palabras? Estoy plenamente convencido que en torno a la inspiración, Boré Olam se vale de todas las circunstancias que atravesamos, que vivimos, de lo bueno y de lo aparentemente malo que nos ocurre, a fin de garantizar ahora no la redacción, sino la correcta interpretación de la Biblia. Aún toda revelación profética ha de coincidir y estar en consonancia con las Sagradas Escrituras. Así es. Y el error que a veces cometemos es que queremos dividir lo sacro de lo profano como si fueran dos dimensiones completamente ajenas, o cómo decirlo, completamente ajenas en la vida del ser humano. Y recordemos que Dios nos puso en este mundo, nos puso en esta vida terrenal, precisamente porque lo terrenal y lo celestial se conjugan en nuestra vida, amigos y amigas, hermanos y hermanas, para ayudarnos, para llevarnos a comprender mejor a Boré Olam. Recordemos que también absolutamente todo lo que rodea a nuestra vida es un instrumento, es una herramienta que Akadosh Baruj Hu va a ocupar y utiliza, de hecho, para que podamos entender la Biblia. De hecho, ¿por qué la palabra inspiración contiene oculto la palabra estar pálido? Porque ponerse pálido, esto puede ser causado por varias situaciones. Inciso A, una persona puede estar pálida, dicen los especialistas, cuando está enfermo, principalmente del hígado. Esto nos lleva a la conclusión de que cuando estamos atravesando por enfermedad, Akadosh Baruj Hu habla a nuestra vida, a nuestro corazón. En la mayoría de los casos, la enfermedad va a ser el medio por el cual el Eterno nos hable de su palabra. Inciso B, palidecer también puede ser la consecuencia directa de un éxtasis o experiencia con Dios. Una experiencia pentecostal, si me permite decirlo así. Lo digo en el buen sentido. No obstante, aún estas experiencias deben encontrarse en todo momento de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Inciso C y último, palidecer también es el resultado de asombro. La bendita palabra de Dios jamás debe de dejar de sorprendernos, de enseñarnos. Cuando una persona ha perdido interés en la Biblia, cuidado, está en peligro, está a un paso de caer en cualquier doctrina herética que cualquier hijo de vecina le venga a presentar. Por eso, estas sectas como la Luz del Mundo crecen a pasos agigantados, porque donde hay ignorancia hay una cabida, hay una oportunidad para que el lobo rapaz robe a las ovejas. Nunca debe de dejar de edificarnos la palabra de Dios. Y para ir cerrando esta emisión, amigos y amigas, como ya lo dije, hermanos y hermanas, al principio de esta cápsula, expresé cuáles son los puntos que vamos a abordar. Obviamente abrimos con una editorial, como siempre lo hacemos, y hablamos de lo que es la sola escritura. La Biblia es suficiente, plena y autoritativa, única norma de fe y conducta para todo cristiano. Si alguien a la Biblia le quiere añadir doctrinas y convenios, el libro del Mormón, el Atalaya, el Despertar o cualquier otro libro ajeno, ojo, ahí hay peligro. La Biblia, sola y solo la Biblia,
Es el único texto que Dios nos dio para nuestra guianza. Número 2, ya hablamos acerca de lo que es la inspiración. Y la inspiración es estar lleno del Espíritu de Dios, pero también es cuando nos vaciamos, cuando nos sentimos vacíos, sin sentido y sin rumbo, cuando atravesamos periodos de aflicción y aún de depresión, ahí también Dios está hablando. ¿Se acuerdan que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, dice la Biblia que mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o tenían que esperar a otro? Fíjese nada más, ese hombre que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese hombre que bautizó a nuestro Salvador, estaba dudando acerca de Cristo, porque estaba en la cárcel. Normalmente cuando Dios nos permite atravesar cárceles, dudamos hasta de cómo nos llamamos, pero ahí nos va a hablar Dios. Ya hablamos acerca de lo que es la inspiración entonces, y hablamos acerca de lo que es la sola escritura, y voy a abordar brevemente lo que es el texto masorético, y con esto voy cerrando esta edición. Cito textualmente lo que dice el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Samuel Vila y Santiago Esquain. Dice, el texto masorético es el texto atribuido a los masoretas, el conjunto de todas las enseñanzas que tratan el texto sagrado, conservadas por largo tiempo por tradición oral. Los masoretas, rabinos judíos tanto de Tiberias como de Babilonia, nos transmitieron el Antiguo Testamento en su forma actual. Sus actividades se extendieron entre el siglo V y el siglo X de nuestra era. Al principio fijaron el texto eligiendo un manuscrito entre todos los manuscritos de que disponían. A continuación, copiaron el texto con un extraordinario cuidado. Según ciertos escribas, un error en una sola letra hacía que el manuscrito no pudiera ser utilizado y por lo tanto ese pergamino era tirado. Anotaban después del texto con el fin de impedir toda añadidura, omisión o cambio, indicando en el margen la cantidad de letras, el número de ciertas expresiones, la letra central, la palabra y el versículo central en cada libro o colección de libros. Cuando un vocablo les parecía incorrecto, lo dejaban dentro del texto, ketib, y ponían en el margen las consonantes del vocablo corregido, keri. Inventaron los puntos vocálicos. Hasta el siglo V después de Cristo, el texto hebreo de la Biblia solo tenía consonantes. La tradición era suficiente para asegurar una lectura y pronunciación normales, pero a medida que el pueblo judío se asimilaba en el seno de las naciones a las que había sido dispersado, se corría el riesgo de que se fuera perdiendo paulatinamente la pronunciación exacta de las palabras hebreas. Fue precisamente para fijar esta pronunciación que los masoretas inventaron los puntos vocálicos. Estos puntos o pequeños trazos se sitúan sobre o debajo de las consonantes hebreas, sin perturbar la integridad del texto consonantal original. Los masoretas, y por lo tanto, en el texto masorético, inventaron también un peculiar sistema de acentos para conservar en la lectura del texto los matices, los giros, el sentimiento y la fuerza rítmica con la que se tenían que leer cada una de las partes del bendito libro. Ese es el texto masorético, amigos, y es la base principal que hoy se utiliza para las traducciones del Antiguo Testamento. Es importante entonces conocer el origen del texto masorético. De verdad que yo admiro mucho la tradición oral judía, la tradición oral hebrea, ya que esta tradición ha sido de generación en generación y fue por mucho tiempo el único medio por el cual se transmitía la enseñanza de la palabra de Dios de una generación a otra. Imagínense si los judíos hubieran hecho caso a lo que dice la Luz del Mundo o la Iglesia Romana y todos esos mentirosos de que la Biblia no puede ser leída por cualquiera. Hay varios testimonios
y no me lo estoy inventando, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, en pueblos con trasfondo humilde, donde personas que compraban 100 gramos de chiles verdes envueltos en una hoja de Biblia, por medio de ese pequeño texto llegaron al conocimiento de la Escritura, y no se lo estoy inventando. El papá de un amigo mío que es pastor, así llegó a la palabra de Dios. La Biblia es poderosa, la Biblia es luz, la Biblia es vida en sí misma y no es letra muerta. Señor Joaquín y compañía, dejen de mentir. Papa y compañía, dejen de mentir. La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Este es entonces la definición de... Así es, que dejen de mentir. Esta es la definición del texto masorético y es nuestra base principal para el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, como ya lo hemos mencionado, y a la luz de los descubrimientos más recientes, en 1946, 1947, en los famosos rollos del Mar Muerto o cuevas de Qumran, que de hecho de esta edición a la que viene, es decir, en 2 semanas, les prometemos que la cápsula completa va a ser para tratar los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, que son pergaminos con más de 2000 años de antigüedad, ¿qué creen? Que certifican, validan y respaldan que la Biblia es la verdadera y única palabra de Dios. Mucha gente estaba emocionada y feliz, principalmente los ateos y los agnósticos, y dijeron, ahora sí, le vamos a enseñar a los cristianos y a los aleluyas que la Biblia es una mentira. ¿Y qué creen? Que la traducción de Isaías que se encontraron en esos rollos es prácticamente el Isaías, el libro obviamente, que está en nuestras Biblias. Dios nunca se deja sin testigos, y esos rollos no nos llegaron ni por los judíos ni por los protestantes, nos llegaron por un par de humildes pastores beduinos que al perdérseles una oveja lanzaron una piedra a una cueva y escucharon cómo se tronaba un jarro de barro precisamente que contenía estos benditos apuntes. Bien, amigos y amigas, estamos sobre el minuto 47. Les agradezco de todo corazón su fina y amable atención. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Somos sus servidores Yasmín Barrera Pérez y Fernando Juárez Quintero del Ministerio Jerusalén, el sonar del shofar, con nuestro pequeño Eliel Isaí, desde luego. Bendiciones, Shabbat, Shalom para todos. Hasta la próxima.